Ser podcast. Este episodio empieza en un tren. Viajamos a Róterdam, al principal puerto de Europa y centro neurálgico del transporte de mercancías en el continente. Este viaje se produce un 11 de noviembre de 2024 y me tendrá en la ciudad hasta el 15 de noviembre. Por delante, muchas entrevistas para intentar comprender hacia dónde avanza el sector del transporte de mercancías. El destino, el Intermodal Europe, uno de los principales salones donde se dan cita algunos de los actores más importantes de este mundillo. Dames en heren, goedemorgen. U bevindt zich in de Intercity direct naar luchthaven Schiphol en eindbestemming Rotterdam Centraal. Después de un trayecto de poco más de una hora desde Ámsterdam, a donde llegué en un vuelo a primera hora, llego a la ciudad portuaria. Y desde la moderna e impresionante Central Station de Rotterdam, camino al hotel a dejar la mochila. Llego a las 10:30 de la mañana al Rotterdam Ahoy, un centro de convenciones a las afueras de la ciudad. Si eres de los que te gusta Eurovisión, seguro que recuerdas la gala de 2021. Pues ahí es donde se celebra esta feria. Fuera hace frío, está nublado y amenaza lluvia. Nada nuevo por aquí. El congreso ha empezado a las 10, pero me doy esa media hora de cortesía para conocer bien los accesos, el transporte hasta allí. Mi primera entrevista es en un par de horas y todavía puedo moverme por el congreso con facilidad. Aquí todos parecen conocerse. A mí, que soy nuevo en estos espacios, nadie me presta atención salvo por una cosa: la grabadora que llevo en la mano. Ella sí acapara muchas miradas indiscretas. Tras la espera y la acreditación de prensa necesaria, accedo a un recinto que reúne a 102 empresas de todo el mundo. Me llama la atención la gran presencia de compañías chinas e indias. Durante los 3 días que dura el congreso participarán 42 ponentes en un centro gigante donde se realizan desde partidos de tenis, conciertos, incluso competiciones de ciclismo. O al menos eso anuncian los carteles del hall de entrada. Quizás pienses que ¿qué pinto yo en Rotterdam? Queremos terminar este Camioneros conociendo quiénes son los que discuten, negocian, acuerdan los cambios que afectarán en el día a día a Sandra o a Basilio. Mientras paseo entre stands y corrillos de gente, pienso en lo lejos que parece estar todo este mundillo de empresas y ejecutivos de las cabinas de los camiones. Aquí se muestran sus novedades, mejoras, últimos modelos y las palabras clave que más escucho nada más llegar: digitalización, inteligencia artificial y sostenibilidad. Camioneros. Una coproducción de Ser Podcast y Europod. Dentro del congreso, entre los stands, se mezclan en corrillos hombres trajeados venidos de todos los rincones del mundo que aún guardan las composturas a estas horas de la mañana, aunque algunos ya disfrutan de cócteles entre café, cigarro y otro café. Episodio 6. El salón. El Intermodal de Rotterdam es un territorio masculino. Hombres que parecen siempre muy ocupados, entre los que aparecen ellas, siempre camareras, dependientas, secretarias, cargadas con las agendas y compromisos del jefe para ese día. Si el mundo de los camioneros es mayoritariamente masculino, el de los que dirigen la industria no lo iba a ser menos. Paseando entre los expositores hay 2 compañías que llaman mi atención. La primera es la estadounidense iDrive, un pequeño puesto con varios carteles, pequeñas cámaras de vídeo y varias pantallas explican su negocio. En uno de los carteles, una palabra destacada: inteligencia artificial. Me acerco y le pregunto a Mihai Despa, uno de los trabajadores de la compañía. First of all, it's going to make it safer. It's going to make it safer in terms of Él está convencido de que la inteligencia artificial va a hacer que sea más segura la conducción de camiones, mejorando el bienestar de los conductores. Y me advierte que nunca una máquina de este tipo impulsada por una IA será más inteligente que una persona. Podrá hacer más cosas que una persona, pero no por encima de la capacidad de un humano per se. Supongo que aquí todo el mundo tiene como tabú la idea de que las máquinas acabarán sustituyendo a los humanos. Y Mihai quiere tranquilizarme.
what we do, it's actually we use a system of composed out of two cameras in the same. Los sistemas que emplean en su empresa se basan en dos cámaras, una orientada hacia el conductor y la otra hacia la carretera. Básicamente, lo que hacen es detectar anomalías, ya sea por la cara del conductor, que muestra cansancio o distracción, o si en la carretera un objeto se acerca demasiado al camión para que se activen mecanismos de alerta y quien conduce pueda reaccionar a tiempo. Mientras tanto, el sistema va generando datos y estadísticas con la información que recoge para poder analizar patrones y conductas que se repitan durante la conducción. Well, hopefully the next steps will be this type of technology to become OEM, original equipment manufacturing. In such a way that more and more companies will be able to. Mihai tiene claro hacia dónde avanza la industria. Cámaras de detección y ayuda instaladas no solo en los camiones, sino también en los coches para aliviar los problemas de cansancio o las distracciones. Una tecnología puesta al servicio de los conductores y las compañías para, a partir de los datos obtenidos, poder adelantarse a los problemas que puedan producirse. La charla no dura más de 15 minutos. Mientras hablamos, varias personas se agolpan en el stand y dejo que Mihai les atienda. A varios pasillos de allí se encuentra la otra de las compañías que más me llamó la atención de la feria. Sure. Okay. Yeah. So if you can. Yeah. Okay. Yeah. Yeah. Sure. So Shall I do it? yeah, please. Yeah. So. Hablo con Dimiter, uno de los trabajadores de la compañía Transmetrics de Bulgaria. Para él, uno de los principales problemas en la industria es que es un sistema fragmentado, donde falta la colaboración entre los diferentes medios de transporte, camiones, trenes, barcos. Por eso, en su compañía intentan unificar todos esos datos usando la tecnología de la inteligencia artificial que ayuda a automatizar el flujo de trabajo y controlar la eficiencia de la conducción y del vehículo. Well, AI, I think about ChatGPT will be very soon everywhere. Now it's just in the news and. Eso sí, cuando le pregunto por cómo vislumbra él el futuro y si la IA conseguirá hacer que los camiones se conduzcan por sí solos, cree que es más un problema de regulación y las limitaciones de la ley que de capacidad tecnológica. Aunque también cree que para que los camiones se conduzcan solos, con cierta seguridad, todavía quedan muchos años de entrenamiento al algoritmo con más datos y flujos de información. Y ahí es donde surge una de mis principales dudas sobre este sector. ¿Qué pasa con esos datos? ¿Cómo se almacenan? ¿Quién tiene acceso a ellos? ¿Quién, por ejemplo, tiene acceso a la forma de conducir el camión que tiene un Basilio o una Sandra de turno? ¿Sabe de sus rutas, de su forma de acelerar y frenar y hasta de qué cara pone cuando comienza o termina su jornada? Porque todos esos datos son recogidos y almacenados por esta tecnología. Tanto Mihai como Dimiter dicen sin pestañear que toda esa información se almacena en los servidores que compañías como Amazon tienen en Europa. Ellos me lo cuentan como lo más normal, pero a mí esto me genera muchas dudas y preocupación. No parece tener mucho sentido que una compañía como Amazon, que en 2021 fue multada con 746 millones de euros por no respetar la reglamentación sobre protección de datos de la Unión Europea, tenga el control y acceso de toda esa información. Y no solo es Amazon, también es Meta. La matriz de Facebook, Instagram y WhatsApp recibió una multa de 1.200 millones de euros por lo mismo. Dentro de un camión he visto multitud de cosas que acompañan a los camioneros. Banderas, bufandas, pegatinas, calendarios, carteles, peluches. Pero el merchandising de este congreso no deja de sorprenderme. Desde la empresa Yankee, que ha traído una especie de taberna en la que regalan sombreros de cowboy mientras sirven bourbon, a la que regala calcetines o los que regalan pequeños botes de pintura impermeable. Entrevisto a Mariana en lo que llaman VIP Speaker Lounge, al que yo he conseguido acceder tras un rato de charla con Conchita, una de las mujeres que atiende a las visitas, holandesa, unos 60 años, morena, que vive cerca de Ámsterdam, pero trabaja de vez en cuando en este tipo de eventos.
also filming, right? No, just audio. Oh, okay. Because I said, where's my lipstick and everything. El VIP Speaker Lounge no es más que una plataforma elevada desde la que ver todos los stands del Congreso, con un par de sofás, unas sillas altas y te ofrecen algo para beber. I think that we will learn new professions. Once we implemented and understood how beneficial it is to have data, which conclusions you can optimize the routes, you can reduce unnecessary waste, unnecessary costs. Mariana Leftov es la responsable de relaciones e incidencia en Aeler, una de las compañías del sector, y es experta en tecnología y el uso y aplicación en la industria del transporte de mercancías. Está convencida de que los avances tecnológicos nos servirán para aprender nuevas habilidades, para usarlos en nuestro propio beneficio, aunque vuelve a asegurarme que la tecnología no nos quitará nuestros trabajos. Me pone un ejemplo. It's nice to analyze Excel tables with billions of data points, but I think there are only ¿Quién disfruta analizando millones de datos en un Excel? Mejor que lo haga una tecnología. Otro de los temas que más se escuchan por los pasillos del Congreso es la sostenibilidad, el cuidado al medio ambiente. I don't want to point fingers, but there is some. Let's call it this way. There is some, and Aunque Mariana sea elegante y diga que no quieren señalar con el dedo, sí que dice que hay compañías que hacen lo que se llama greenwashing, lo que vendría a ser un lavado de cara con la excusa de que respetan el medio ambiente, pero a la hora de la verdad es mentira. Para Mariana, lo más sensato para conseguir ser lo menos contaminantes vendría de la mano de la colaboración. Siempre fue así desde el comercio de la ruta de la seda, dice. El camino hacia una industria verde y limpia pasará por adaptarse y colaborar entre todas las empresas del sector en pos de un futuro necesariamente más ecológico. ¿Qué sucederá en 10 años? Se pregunta Mariana respecto hacia dónde nos llevará la innovación. Y me deja una reflexión. La industria está evolucionando forzada por las distintas crisis que en los últimos años estamos afrontando como sociedad, pero lo ideal sería que no fueran las tragedias como la que supuso el COVID la que forzara esos cambios, sino que la investigación tecnológica trabajara para mejorar toda la cadena de suministro. Según avanza el día, todo se relaja. Para la hora de la comida hay casi tanta gente fuera del Congreso como dentro. Entre platos de comida, cafés, cervezas, la feria parece más una reunión de amigos, de colegas que se conocen desde hace años. Dentro continúan las charlas, las conversaciones en torno a una cerveza y las palmadas en la espalda. Las sonrisas se suceden mientras el tono de las caras se vuelve cada vez más rosado y los movimientos son más lentos y acompasados. He decidido para ese momento que el VIP Speaker Lounge será mi centro de operaciones. Puedo ver lo que se cuece en el Congreso y es el mejor sitio para usar mi grabadora. Ahí espero a que venga Jordi. Jordi es Jordi Torrent, director del puerto de Barcelona. Todavía hay camino por recorrer, por ejemplo, de la mano de las autopistas ferroviarias, ¿no? Entre Valencia y Madrid, Barcelona, Zaragoza, Madrid, Algeciras, Zaragoza, etc. Pero donde en España realmente hay mucho campo por correr, si realmente se dan las circunstancias en materia de infraestructuras, operativas, etc., es en el internacional. Cada día por Irún y por la Junquera cruzan entre 25.000, 30.000 camiones cada día, ¿no? De los cuales una parte insignificante, lo más cercano, muy cerca a cero, utiliza el tren, ¿vale? Por cuestiones que son largas de explicar, infraestructurales, operativas, de precio, etc. Si nosotros conseguimos que la conexión transfronteriza por Irún y por la Junquera sea eficiente, entonces realmente se podrá dar un salto de escala en el transporte intermodal de mercancías. Hablando con Jordi, recuerdo lo que dijimos en el episodio anterior, la importancia que tiene el tren para mover la mercancía fuera de puertos como el de Barcelona, pese a todas las complicaciones que puedan surgir. Pero al final, ¿quién hay detrás? ¿De quién son los contenedores? Son de grandes empresas del sector de la distribución y del retail. Empresas como Inditex, Decathlon, Lidl, Carrefour, Primark, por un lado, en el contenedor, y luego coche, los fabricantes de coches, Seat, Volkswagen, General Motors, Renault, etc. Estos son realmente, cuando uno ve los contenedores que pone MSC, CMA, Costco, viajando por España, deben saber que lo que hay dentro es mercancía de estas grandes empresas que, contrariamente a lo que en mi sector todos creíamos, yo incluido, hace 15 años, que era imposible que un Inditex o un Mango, que tienen
plazos de entrega súper estrictos, ¿no? Que se caracterizan por tener una logística súper rápida, iban a utilizar masivamente el tren, pues así ha sido. Y creo que es de recibo reconocer que ellos son, ¿no?, los clientes finales, con los armadores y los operadores logísticos ferroviarios, lo que han conseguido, ¿no?, que el tráfico ferroportuario de mercancías sea una excepción en España cuando hablamos de tráfico ferroviario de mercancías en general. El ferroportuario, estos días en Rotterdam se habla, y mucho, de tecnología, automatización, pero ¿qué significa eso realmente para los trabajadores que cada madrugada acuden a puertos como el de Barcelona, Vigo o Valencia a mover la mercancía? Que no se destruyan puestos de trabajo por la automatización, o que los que se destruyan, una parte, porque no toda va a ser posible, una parte sea sustituida por otras actividades más tecnológicas, etcétera, etcétera. Pero es obvio que la automatización tiende, en general, en ese sector en concreto en el que se aplica, a reducir los puestos de trabajo. Esto es así. Dicho lo cual, en el plan estratégico, por ejemplo, del Puerto de Barcelona, uno de los 3 indicadores principales por los que nos medimos es la gente que trabaja en el puerto. Somos muy conscientes de que nosotros ocupamos Barcelona y otros puertos en España, y en el mundo ocupan sitios privilegiados de la ciudad, ¿no? Los sitios donde, si en vez de puertos tuvieses pisos, pues imagínate, ¿no? Con lo cual, en el puerto de Barcelona viene a trabajar cada día 40.000 personas. Y uno de los indicadores que nos obligamos a tener es que esta cifra no disminuya, pese a los procesos de automatización en marcha. De momento esto se ha conseguido, pero bueno, es un reto. En este tipo de eventos, todos suelen ser palmadas en la espalda, buenas palabras, halagos por todas partes y sonrisas de aprobación. Y me he dado cuenta de que quien no está en el sector habla de la inteligencia artificial como si fuera el futuro. Todos son frases muy rimbombantes y con muchos adjetivos, pero quienes llevan muchos años trabajando en el sector, como Jordi, saben que la inteligencia artificial no es la gallina de los huevos de oro. La inteligencia artificial, el uso de datos, sirve para mejorar la operativa, evidentemente, no hay ninguna duda, pero al mismo tiempo, como ejemplo de lo contrario, todas las disrupciones que hemos sufrido en nuestro sector en los últimos 10 años, ninguna se hubiese podido prever por inteligencia artificial. La guerra en Gaza y la respuesta de los Houthis atacando a la navegación mercante por el Mar Rojo, que ha desviado los barcos, ¿esto era predecible con inteligencia artificial? No. El barco que se quedó embarrancado en el canal de Suez, ¿era predecible? No. La salida de pandemia, que nadie esperaba que hubiese un repunte tan alto de la demanda, ¿no? ¿Era predecible? No. Ahora bien, evidentemente, la inteligencia artificial, el uso masivo de datos que genera la actividad portuaria, ¿no? Por el puerto pasan cada año 4 millones de pasajeros, 3 millones de contenedores, 800.000 coches, viene a trabajar cada día 40.000 personas, pues te permite, evidentemente, debería permitirte mejorar los procesos y la operativa. El segundo día en el Salón Intermodal Europe de Rotterdam, tras un desayuno express en el hotel, comienza con un recorrido por los pasillos entre stands de empresas. Lo cierto es que varias de las personas que quería entrevistar no han respondido a mis mensajes solicitando una entrevista, así que hoy voy a la caza. Geofencing applications that were mentioned in previous session. But I mean also satellite communication systems. A Enrico, a quien escucháis dar una charla, me lo encuentro de casualidad. A él le mandé hace días un correo electrónico solicitando una entrevista, pero me doy cuenta de que no lo ha leído cuando me lo encuentro en el Congreso. Cuando vi su participación en el programa me pareció súper curiosa. Pensé, ¿qué carajo pinta la Agencia Espacial Europea en un congreso de transporte de mercancías? Así que ya sea por alimentar al niño que un día fui y que fantaseaba con Star Wars, ya sea porque realmente me pareció interesante conocer qué hacen en la ESA, pudimos charlar un rato. Space technologies may enable innovative and commercially sustainable applications and services. Enrico Spinelli es ingeniero de telecomunicaciones en la Agencia Espacial Europea, apoyando a empresas utilizando tecnologías espaciales en el transporte, con especial atención al ferrocarril y la aviación. Las tecnologías espaciales, dice Enrico, pueden permitir aplicaciones y servicios innovadores y comercialmente sostenibles en el sector del transporte. Cuando hablamos de tecnologías espaciales, se refiere a sistemas de navegación por satélite como Galileo o, por ejemplo, la conectividad en áreas rurales o en áreas marítimas donde no hay cobertura terrestre. Satellite navigation systems and satellite telecommunication systems, for example, allow to
Por ejemplo, con los sistemas de navegación y telecomunicaciones por satélite se puede saber en todo momento dónde está una carga que se ha enviado. Esto, que ahora nos puede parecer obvio porque todos sabemos dónde está nuestro paquete cuando compramos algo, es una tecnología nueva que permite saber qué ruta es la más rápida, cuál presenta algún problema y así ofrecer soluciones o alternativas. Digitalization is the key to support also goals of decarbonization, improve the efficiency. Pensaba que desde el espacio se vería el futuro de forma diferente a como lo vemos el resto de los mortales, pero la opinión de Enrico respecto hacia dónde va la industria no deja de ser muy parecida a lo que he estado escuchando estos días en Rotterdam. La digitalización es clave, dice Enrico, para los objetivos de descarbonización, la mejora de la eficiencia, el ahorro de los costes. Él cree que el espacio es uno de los factores clave para hacer las cosas mejor, para desarrollar otras soluciones. El último día, el salón tiene un aire triste. Hay muchas menos personas por los pasillos y parece que solo quedan los rezagados a la caza de la última tote bag, el bolígrafo de publicidad o uno de los helados turcos que trajo una de las compañías del país otomano y que fue de las que más colas tuvo. La mayoría de los asistentes probablemente hayan vuelto a su casa. A otros aún me los cruzo por las calles de Rotterdam. Parece que han aprovechado para hacer turismo. La sensación cuando me voy de Rotterdam es que estos salones y ferias no pueden estar más alejados de la realidad de los camiones. Muchas charlas, ponencias, stands vendiendo sus mejores aparatos y tecnologías para que poco o nada cambie. La industria del transporte es fundamental para nuestras sociedades, pero nos hemos permitido el lujo de olvidarla y dejarla al antojo de las desregulaciones y la falta de control. En los camiones, pero también en nuestra vida, a veces parece que todo va sobre ruedas, cuando en realidad lo único que hacemos es movernos por inercia, cuesta abajo, sin frenos y sin saber dónde y cómo vamos a parar. Estamos hablando de camiones, pero en realidad podría ser de cualquier cosa. La expresión elefante en la habitación se refiere a algo que es evidente, incluso polémico, pero es ignorado o se prefiere que pase inadvertido. Los miles de camiones que recorren las carreteras de nuestro país a diario son nuestros elefantes. Grandes vehículos de toneladas de peso que avanzan despacio y que ignoramos cómo lo hacen, cuándo fue la última vez que sus conductores descansaron o en qué condiciones trabajan. Lo malo de no hacer caso a los problemas es que, aunque no los resuelvas, siguen estando ahí. Y casi siempre, la única manera de afrontarlos es mirándolos de frente, por muy grandes que parezcan, por mucho tiempo que lleven estando mal. Todos sabemos qué sucede cuando no se para a tiempo algo que va a mucha velocidad. La deriva del sector es la misma que conduce muchos aspectos de nuestras sociedades, pero en este caso nos puede llevar al desastre. Aunque parezca que el camión no tiene quien le conduzca, hemos compartido horas de trabajo y carretera con Sandra, Basilio, Samuel, desde Vigo hasta Frankfurt, pasando por Polonia. O sea, a mí la tecnología me parece genial, pero me parece genial siempre y cuando nos ayude a todos, no a una parte sola de la población. Entonces, que hay muchos trabajos que se pueden sustituir por la inteligencia artificial o por robótica o por máquinas, vale. Pero es que esas máquinas tendrán que cotizar o tendrán que repercutir ese beneficio en toda la sociedad, no solo en unos pocos, porque si no, al final, ¿quién va a vivir bien? ¿El que tenga dinero para pagar un robot o una inteligencia artificial? Y el resto, los trabajos todos manuales, todos esos trabajadores, ¿cómo van a acabar? Nosotros nos bajamos aquí del camión. Pero los horarios, los sueldos, los kilómetros de carga, los problemas en la carretera, los retos medioambientales, la falta de seguridad, el machismo, no se van, aunque dejemos de verlos por el retrovisor. Camioneros es una serie coproducida por Ser Podcast y Europod. Forma parte de WePod, un proyecto de colaboración financiado por el programa Europa Creativa de la Comisión Europea. Narración: Manu Tomillo. Investigación, reportaje y guión: Manu Tomillo y Futura Aprile. Diseño de sonido: Roberto García.
Edición, Ana Rivera y Ana Alonso. Producción y redes, Gema Jiménez y Mariola Sarrió. Diseño artístico, Agencia Player. Project Manager, Enar León. Productora ejecutiva, Ana Rivera. Coordinador de producción y redacción, Alexander Damiano Ricci, de Europod. Esta coproducción está financiada por la Unión Europea. No obstante, las opiniones y puntos de vista expresados son responsabilidad exclusiva del autor o autores y no reflejan necesariamente los de la Unión Europea. Ni la Unión Europea ni la autoridad que concede la subvención pueden ser consideradas responsables de las mismas.